Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos, a los presentes aquí en el salón de este Colegio Público de Abogados y a todas las personas que se encuentran conectadas a través del Zoom. Hoy, en este último módulo del curso de entrenamiento y práctica profesional en materia laboral, nos va a acompañar la doctora María de las Mercedes Machado. Ella es abogada, doctora en Derecho y es docente de la Universidad Nacional del Nordeste en la Cátedra A del Derecho del Trabajo. Y sin perder más tiempo, le vamos a dar la bienvenida y la palabra. Gracias, Germán. Buenas tardes, ¿cómo están? Antes que nada, muchas gracias. Yo pensaba, le decía a Germán, ¿será que voy a estar sola con este frío? ¿Saldrá alguien de la casa para el curso? Así que muchísimas gracias a todos los que están presentes. Y hablaba con Germán, la idea es que hagamos la clase de corridos sin hacer algún recreo, excepto que ustedes lo quieran, para que podamos terminar un poco antes y que no esté tan fresco el regreso. La clase de hoy, como lo dijo Germán, va a ser netamente práctica. Y en este caso se me asignó dar el tema de la instancia administrativa previa ante las comisiones médicas. Estamos enmarcados dentro del sistema de riesgos de trabajo. Vamos a ver cómo es el procedimiento, en qué casos debemos recurrir, a partir de qué fecha es obligatoria esta instancia administrativa previa y como para finalizar la clase vamos a analizar una sentencia, ya una sentencia de uno de los tribunales de primera instancia de nuestra provincia, para que ustedes puedan ver la parte práctica y la liquidación que se efectúa desde el juzgado, es decir, la indemnización por un accidente y o enfermedad profesional. Antes que nada, hacemos un breve repasito del sistema de riesgos de trabajo. ¿A qué hacemos alusión cuando hablamos sobre sistema de riesgos de trabajo? Vamos a estar ya en el ámbito en el cual tenemos un trabajador, un empleador, comisión médica, ART, aseguradora de riesgos de trabajo, y el órgano de Contralor, Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Son los principales sujetos que intervienen en este sistema. Y vamos a abocarnos y a recurrir a este sistema siempre que estemos ante la ocurrencia de un accidente o de una enfermedad que estén vinculadas al trabajo. Acá el ámbito de aplicación es mayor que dentro del régimen del derecho laboral. ¿Por qué? Porque los trabajadores que gozan de la protección del sistema de riesgos de trabajo son trabajadores tanto de la parte privada como de la parte pública. Todos los empleados públicos también deberían tener una RT y deberían tener derecho a todas las prestaciones del sistema de riesgos de trabajo. Por lo tanto, todo lo vinculado a los accidentes y enfermedades laborales o profesionales va a estar netamente vinculado con el sistema de riesgos. Desde el momento de la denuncia de la ocurrencia del accidente, de ahí en adelante todas las prestaciones, en especie y dinerarias. En especie, ocurre un accidente en el trabajo, un accidente in itinere, a partir de ese mismo momento el trabajador va a tener todas las prestaciones en un centro médico. Normalmente las ARTs firman convenios con los distintos sanatorios. El trabajador va, es atendido en un sanatorio y todas las prestaciones que necesiten, radiológicas, kinesiológicas, quirúrgicas, rehabilitación, recalificación profesional, van a estar a cargo de la ART. Como consecuencia, si como consecuencia de ello deriva una incapacidad para el trabajador, también las prestaciones dinerarias, es decir, la indemnización, va a estar a cargo de la ART. Esta es la principal diferencia con el régimen de accidentes y enfermedades inculpables, en los cuales
el empleador no está obligado a abonar una indemnización si como consecuencia de un accidente el trabajador deriva algún tipo de incapacidad. Bueno, una vez que dijimos esto, vamos a avanzar de lleno a esta instancia administrativa previa. Como ustedes saben, con la ley 27348 se estableció la obligatoriedad del pase por las comisiones médicas como instancia administrativa previa. Esta ley nacional fue sancionada en el 2017, en febrero del 2017. E invitaba, teniendo en consideración que lo que se trata en esta instancia administrativa previa es una cuestión procesal, como ustedes saben, reservadas a las provincias, invitaba esta ley nacional a las distintas provincias que se adhieran a la misma, a fin de que este procedimiento sea obligatorio en todo el ámbito de la Argentina. La provincia de Corrientes se adhirió en el mismo año 2017, pero supeditó la vigencia de la ley para el momento en el cual se asegurare la accesibilidad de todos los trabajadores a estas comisiones médicas. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos diciendo al trabajador es una persona, como ustedes ya saben, con preferente tutela constitucional. Trabajador, antes de ir a la justicia tenés que pasar por una instancia administrativa. Pero ¿qué pasaba? La única comisión médica, la única instancia administrativa, se encontraba acá, ubicada en la ciudad de Corrientes, en la capital, por calle Buenos Aires, entre Moreno y Rivadavia. ¿Qué pasaba con todos los trabajadores del interior? Si nosotros decíamos, sí, esto es obligatorio y tenés que pasar y agotar la instancia administrativa, se iban a estar vulnerando derechos esenciales de una persona con preferente tutela constitucional. Por lo tanto, se supeditó la vigencia a la creación de nuevas comisiones médicas, delegaciones, mejor dicho, a fin de que todo el ámbito territorial de la provincia de Corrientes quede con una cobertura. Y si les exigimos a los trabajadores que agoten la instancia ante comisión médica, tenemos que facilitarle el acceso por varias cuestiones. ¿Por qué? Porque normalmente el trabajador, si recurre a un abogado, va a ser un abogado de su confianza, normalmente del lugar donde vive. No le podemos decir a un trabajador del interior de Montecaseros que venga y contrate un abogado de la ciudad de Corrientes, que probablemente no conozca. Por lo tanto, se firmaron convenios entre Superintendencia y el Poder Ejecutivo y se crearon delegaciones. Comisión Médica 30A es la de Corrientes Capital, 30B la de Santo Tomé y 30C la Comisión Médica que se encuentra ubicada en la ciudad de Goya. De esa manera entendieron que el territorio de la provincia de Corrientes quedaba cubierto y todos los trabajadores podían acceder sin mayores dificultades a estas comisiones médicas. Bueno, esto recién entró en vigencia y recién fue obligatorio a partir del 22 de enero del año 2020. Todos los accidentes y todos los que hubieran transitado con anterioridad a esa fecha por las comisiones médicas no tenían la obligatoriedad de agotar esta instancia administrativa previa. ¿Por qué? Porque recién ahí la provincia habría, a través de un decreto del Ejecutivo, reglamentado todas estas pequeñas cuestiones que hacían a la accesibilidad de esta instancia. Y a partir de ese momento es obligatorio. Es decir, ahora ya no quedan dudas. Si uno quisiera iniciar un accidente, un juicio por un accidente o enfermedad profesional, ya sea solicitando prestaciones médicas o prestaciones dinerarias o una indemnización, determinación de incapacidad, sí o sí, como requisito de admisibilidad de la acción, debe acreditar el agotamiento de la instancia administrativa previa. Ahora vamos a ver cómo se da este acto de clausura y cómo tramita todo este expediente ante las comisiones médicas. Acá yo les voy a dejar después, si les parece, el Power como para que tengan, siempre el sistema de riesgo vieron que fue un sistema un poco complejo para estudiarlo, con muchas
leyes, decretos, resoluciones, jurisprudencias. Es una materia muy cambiante. Por lo tanto, les voy a dejar acá como para que a ustedes les vaya quedando la información si después quieren profundizar. Y vamos a avanzar sobre los casos en los cuales tenemos los casos que van a ser atendidos en estas comisiones médicas. Este es un fallo de la Cámara que fue como el leading case que estableció la vigencia operativa, haciendo una interpretación armónica de todas estas leyes que yo les dije, leyes, convenios, decretos, y estableció lo que les decía, la fecha 22 de enero del 2020. A partir de esa fecha, todas las personas que quisieran reclamar judicialmente alguna prestación del sistema de riesgos deben agotar la instancia administrativa previa. Esto yo les voy a pasar para que a ustedes les quede la información y vamos a ir a la siguiente filmina. Bueno, ¿qué se regula con esta ley nacional y la ley provincial de adhesión a la 27348? Instancia previa administrativa obligatoria y excluyente. No se puede, no existe ningún caso que esté excluido de que el trabajador pueda ir directamente a la instancia judicial, siempre y cuando estemos hablando de un trabajador registrado. La excepción a esta instancia administrativa previa es el trabajador que se encuentra sin registración. Obviamente, ¿por qué? Porque no va a tener ninguna RT y tendría que demandar al empleador. En ese caso, queda abierta la instancia judicial directamente. Estos estamos hablando de todos los trabajadores, ya sean del ámbito privado o público, pero que se encuentren registrados. Se regula todo lo relativo al patrocinio letrado del trabajador. Necesariamente, para transitar esta instancia administrativa, el trabajador debe contar con un abogado. El procedimiento ni siquiera se inicia el procedimiento si el trabajador no tiene un abogado designado. Si no tuviera ninguna persona de su confianza, comisión médica puede designar un abogado para que lo represente, pero normalmente la mayoría de los trabajadores ya tienen su abogado de confianza. Es más, para iniciar el procedimiento, uno de los recaudos para iniciar cualquiera de los trámites que se realizan en comisión médica, se debe firmar la carta poder o un formulario de patrocinio letrado, que es a través del cual el trabajador, ahora yo les voy a pasar y en comisión médica se lo otorgan, a través del cual el trabajador otorga poder para ese expediente en particular, para el inicio del expediente. ¿Por qué se estableció el patrocinio letrado obligatorio? Porque con anterioridad a este régimen, el trabajador podía concurrir solo a comisión médica. Pero ¿qué pasaba? Esto generaba muchísima litigiosidad. ¿Por qué? Porque después el trabajador disconforme con el dictamen de comisión médica recurría a un abogado, iba a instancia judicial y decía aquel procedimiento era nulo, el trabajador no tenía idea de lo que le estaban diciendo y no tenía un correcto asesoramiento. Ahora se exige un patrocinio letrado. Que este patrocinio letrado viene de la mano de una cuestión no menor para todos, que es la regulación vinculada a los honorarios profesionales. ¿Saben algunos cómo se reguló en este caso, en esta instancia administrativa? Tanto la ley nacional como la ley provincial establecieron que los honorarios profesionales por todo este procedimiento, por toda esta instancia administrativa previa, están a cargo de la ART. Y en la provincia de Corrientes es una de las provincias en toda la Argentina con mayores honorarios fijados. ¿Por qué? Porque se fijaron como mínimo por la actuación del colega, del profesional, 20 IUs por todo este procedimiento, que en la actualidad son 415.000 pesos aproximadamente. Esos son los honorarios mínimos.
se establece 9% del monto del acuerdo o 20 IUs. Esto remitido a nuestra ley de honorarios. Son uno de los honorarios más altos de toda la Argentina por este procedimiento. ¿Qué se busca con todas estas regulaciones? Disminuir la litigiosidad. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que los juzgados laborales estaban, más del 50% de las causas que tenían eran vinculadas a accidentes y enfermedades profesionales y laborales. Con todo esto se quiere disminuir y que sea un procedimiento eficaz, rápido, sencillo, ágil y que se asegure el cobro de los honorarios de los profesionales. Competencia de las comisiones médicas. El trabajador puede elegir a qué comisión médica ir teniendo en cuenta su domicilio, puede ir a la del domicilio de su DNI o al lugar de prestación de trabajo. Normalmente todas las personas, o la mayoría, van a la comisión médica más cercana a su domicilio. Eso se acredita con el DNI y la opción de competencia, que es otro de los formularios que se deben firmar al momento de inicio del trámite. Yo ahora les voy a compartir los formularios. Inaplicabilidad para los trabajadores no registrados, es lo que les decía, es la única excepción. Los trabajadores que no se encuentran registrados tienen abierta la instancia judicial directamente, por supuesto. Pautas de fijación de gastos y honorarios profesionales para los letrados. Y esto inclusive, estas pautas de fijación, en el acto de homologación, ya se establece el monto concreto de los honorarios. Es decir, el audiencista de superintendencia que toma la audiencia dice, bueno, el monto indemnizatorio asciende a X pesos y los honorarios a cargo de la RT ascienden a tal monto. En el mismo acta de acuerdo quedan plasmados los honorarios. Por lo tanto, ya es un título ejecutivo ante el incumplimiento de la RT. Las vías recursivas. Una vez que uno tiene el dictamen de comisión médica, con esto también se simplificó muchísimo. No sé si se acuerdan que se planteaban cuestiones sumamente complejas con relación a las apelaciones de los dictámenes de comisión médicas. Se establecía que tenía que ir a la instancia federal. Bueno, esto quedó completamente sin efecto y el trabajador puede optar con el dictado del dictamen de comisión médica, puede apelarlo o a Comisión Médica Central, y nuestra ley provincial, más beneficiosa que la ley nacional, al momento de adhesión estableció, una vez que tiene el dictamen de comisión médica, puede recurrir directamente a la instancia judicial. No debe agotar la instancia ante Comisión Médica Central. Una vez que tengamos el dictamen de comisión médica jurisdiccional, la de la provincia, queda abierta la instancia judicial directa. La ley nacional exige que se agote la instancia en Comisión Médica Central y ahí recién queda expedita la vía judicial. Es una cuestión beneficiosa con relación a la ley nacional. Efectos de las decisiones. Esta es otra de las cuestiones por las cuales el patrocinio letrado resulta obligatorio. ¿Por qué? Porque si se arriba a un acuerdo en esta instancia administrativa previa, el efecto de este acuerdo tiene efecto de cosa juzgada. Es decir, el trabajador no puede volver a reclamar monto indemnizatorio a través de una instancia judicial. Sí va a poder reclamar prestaciones en especie, es decir, prestaciones por atenciones médicas, kinesiológicas, todas las vinculadas a ese siniestro, pero no puede volver a reclamar indemnizaciones dinerarias. Lo que se acuerda en ese momento, el trabajador acepta y no puede volver a reclamar ningún tipo de indemnización. Esa acción va a ser rechazada in limine y si llegara a prosperar, por supuesto, la RT cuando la contestara, se va a oponer, porque eso está expresamente previsto. Hace cosa juzgada administrativa. No se puede volver a reclamar monto indemnizatorio. La forma y estilos de las notificaciones. Esto es, todas estas notificaciones y todo el expediente
sacando la parte inicial, que ahora vamos a ver las diferencias que hay, todo se tramita a través de un expediente electrónico. Todo desde la página de AFIP, uno con su clave fiscal ingresa, habilita los servicios de Superintendencia de Riesgos del Trabajo, ventanilla electrónica y todo el expediente se encuentra digitalizado. Absolutamente todo, desde el inicio del expediente, el acta médica, las pruebas, alegatos, las intimaciones, las notificaciones a las otras partes, el dictamen, las apelaciones, absolutamente todo se realiza de manera digital. ¿Por qué se realiza de esta manera? Porque es una forma a través de la cual se pueden simplificar los tiempos y acortar estos tiempos. Este procedimiento fue atacado, ni bien salió la ley, bueno, y sigue siendo atacado de inconstitucional, porque decían, ¿por qué al trabajador, que es una persona con especial protección por su estado de vulnerabilidad, se lo obliga a pasar por esta instancia administrativa previa antes de iniciar un juicio? Se lo está poniendo en un pie de desigualdad. Bueno, la otra parte de la doctrina y jurisprudencia decía, no, al contrario, con este procedimiento lo que se trata es de que el trabajador, si tiene algún grado de incapacidad, que cobre una indemnización en corto plazo. Todo este procedimiento administrativo previo no puede durar más de 60 días hábiles, desde el inicio hasta el dictamen y hasta el pago de la indemnización, que ya vamos a ver cuántos días son. Por eso son procedimientos, en principio ágiles, notificaciones ágiles. Se pueden suspender estos plazos, obviamente, pero todo el procedimiento no puede durar, bajo pena de nulidad, más de 60 días hábiles. Si transcurre ese plazo, al trabajador le queda expedita la vía judicial. ¿Por qué? Porque ahí sí se estaría violentando su derecho al acceso a la justicia. Medidas de pruebas producidas, gratuidad para el trabajador. Ahora vamos a ver que en este procedimiento es como un procedimiento judicial, pero abreviado. ¿Por qué? Porque se inicia el expediente, por ejemplo, de determinación de incapacidad. Se pueden incorporar pruebas, las partes pueden incorporar, el trabajador puede incorporar documentales, puede incorporar estudios que se haya hecho de partes, puede ir con un consultor médico de su confianza al momento de la auditoría médica. La RT también tiene derecho a presentar la documental, tiene derechos y obligaciones de presentar todas las documentaciones e historias clínicas. Acuérdense que la RT es la que brindó todas las prestaciones, y a partir de ahí se pone a disposición de las partes, se alega y se dicta el dictamen de comisión médica. Así que es como un pequeño procedimiento judicial, pero abreviado, ágil y flexible. Carácter perentorio de los plazos, eso es igual a lo que les decía, y calificación como grave de la conducta que importe demora injustificada de las partes intervinientes, de los médicos o de los encargados de la comisión médica de la que se esté tratando. Bueno, esa era la ley nacional 27348. Nuestra ley provincial, cuando se adhirió, estableció algunas mejoras con relación a esta cuestión, que son las que yo ya les fui contando: la constitución adecuada, accesibilidad, este procedimiento que se realiza de manera virtual, en el 95% del procedimiento es virtual, a veces incluso en el 100% de este procedimiento se realiza de manera virtual. Ya vamos a ver en qué casos. Tiene ventajas y desventajas, por supuesto. La conectividad y la tecnología tiene ventajas y desventajas. ¿Qué ventajas? Que las partes pueden estar en distintos lugares, el trabajador puede estar en su lugar de trabajo y al momento de la audiencia de homologación pedir 5 minutos para hacer la audiencia virtual, que es lo que demora. Las personas que, fíjense que estamos hablando de accidentes o enfermedades profesionales, que están limitadas, están incapacitadas de moverse,
por las dolencias o por las afectaciones que tuvieron, pueden realizar todo de manera virtual. No es necesario que se presenten. Pero también vemos en la práctica algunas dificultades con relación a la conectividad. No todos los lugares tienen buen acceso a Internet, conexión, notificaciones. Como todo tiene sus pros y sus contras, pero desde lo que yo puedo ver desde la creación de desde la aplicación de esta ley, los procedimientos son mayormente ágiles y rápidos y los trabajadores en muy corto plazo tienen las prestaciones médicas que les corresponden y sobre todo la indemnización que les corresponde si tuvieran algún grado de incapacidad. Realmente es un procedimiento ágil y fácil de llevarlo a cabo. Funcionamiento, objetividad de los dictámenes, esto ya lo vimos, así que esto vamos a pasarlo, que es lo que ya les iba contando. A ver si avanza. No, ahí está. Efectos de cosas juzgadas. Ya me pasé. Bueno, como les decía con anterioridad, no puede el trabajador volver a reclamar monto indemnizatorio. Esto disminuyó muchísimo la litigiosidad judicial. ¿Por qué? Porque una vez que se agotó esta instancia administrativa, el trabajador no puede volver a reclamar. Supongamos que agotó la instancia administrativa y percibió 3 millones en concepto de indemnización. Si está disconforme con ese monto y dice, bueno, no, yo quiero que me paguen 4 millones, era lo que me correspondía porque no me tomaron este ingreso o porque el porcentaje de incapacidad es otro, ya no puede volver a iniciar una acción judicial tendiente a percibir un monto mayor. Esto disminuyó muchísimo la litigiosidad. Por eso esto viene de la mano, el efecto de cosa juzgada administrativa, de la obligatoriedad del patrocinio letrado, porque somos nosotros los que debemos decirle al trabajador, mira, si estás de acuerdo con esto, vos ya no vas a cobrar nada más con relación a este accidente. Si estás de acuerdo es sí ahora y se finalizó. Se finaliza esto, no así las prestaciones médicas. Esas quedan de por vida, pero es importante recalcar esta cuestión. Lo de los honorarios que ya les dije, por eso también son honorarios. Imagínense que están equiparados un proceso que no puede durar más de 60 días hábiles y los honorarios están equiparados a un proceso judicial completo. ¿Y cuántos años puede durar? Ustedes saben más que nadie y se regularían el mínimo de honorarios, 20 IUs. Acá lo que no se regula es el 35% de procuración, pero sí el mínimo de 20 IUs. Y se va actualizando a medida que el IUS va aumentando. La última actualización fue a partir de mayo y los honorarios están en 415.000 más o menos por cada trámite. Los recursos, bueno, esta es una cuestión también muy particular. La vía recursiva, ¿cómo puede darse? Porque acá en la práctica se dan distintas situaciones. Ya no se discute que la justicia competente es la justicia provincial, con competencia provincial, no la federal, como muchos años se estuvo discutiendo la inconstitucionalidad del artículo 46, que se sigue planteando, pero ya ha quedado derogada. Sin dudas es la justicia ordinaria de la provincia de Corrientes. ¿Por qué? Porque es un trabajador que trabajaba en el ámbito, ya sea privado o público, y estamos hablando de un accidente o enfermedad profesional. No tenía ninguna razón de ser y ningún sentido que mandemos esta cuestión a la instancia federal. Esto ya quedó en el pasado y ahora, ¿qué se puede hacer? Si uno está disconforme con el dictamen de comisión médica, ya sea con el porcentaje de incapacidad o con el monto indemnizatorio, puede recurrir directamente a la justicia ordinaria local. ¿Cómo lo puede hacer? Acá es donde ocurren un par de situaciones distintas. Puede ir vía apelación.
Pero ¿qué pasa con esta vía apelación? Acá se plantea cuál es el juzgado de origen, porque si uno dice, bueno, yo voy vía apelación, tendría que ir a la Cámara Laboral. Hubieron casos en los que directamente se apelaba el dictamen de comisión médica y se iba a la Cámara Laboral. Y ahí se resolvía y en la Cámara Laboral tramitaba todo este proceso abreviado. La mayoría de las causas inician como una acción ordinaria laboral y queda radicado en el juzgado que toque de acuerdo al sorteo que se realice en mesa receptora única, pero queda radicado en alguno de los 4 juzgados laborales de la ciudad. Esa es la forma normal, porque es un proceso, fíjense, debe formalizarse a través de acción laboral ordinaria, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Laboral. Por lo tanto, es como una demanda laboral normal. Pero hubieron casos, como eran apelaciones, que se plantearon como tribunal de origen a la Cámara. La Cámara los recibe y continúa el proceso. También se podría dar de esa manera. Normalmente se da a través de un proceso ordinario laboral. Se promueve la demanda, objeto, hechos, las pruebas de las que intenta valerse, se fija, se corre traslado, se contesta la demanda, audiencia de trámite y la mayoría de los procesos se resuelven con el tema de la pericial médica. Un poquito más adelante ya lo vamos a ver. Una cuestión sumamente importante. Si ustedes están disconformes con el porcentaje de incapacidad o con el monto indemnizatorio, es decir, con el dictamen de comisión médica, deben iniciar la acción judicial dentro de los 45 días hábiles desde que obtuvieron el acto administrativo de clausura de esta instancia. ¿Por qué? Porque si no, su derecho va a caducar y ahí van a estar en problemas con su cliente. Expresamente, fíjense cómo dice la ley, dentro de los recursos deben formalizarse a través de acción laboral ordinaria con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Laboral dentro del plazo de 45 días hábiles judiciales, bajo apercibimiento de caducidad. Y esto es sumamente importante. Caduca. El derecho caduca y por más que ustedes fundamenten lo que quieran, se les va a rechazar la demanda. Por lo tanto, es un plazo breve para los plazos que estamos acostumbrados a tener en los procedimientos y demás. 45 días es un plazo breve. Y hay muchísimos casos en los que uno cuando está mirando ve que lo interponen en el día 40, 40 y pico. No se dejen estar con esa situación. Interpongan la acción, después amplíen, mejoren, pero no se dejen estar porque va a caducar el derecho y realmente les van a rechazar la demanda. En esto hay criterios unificados de los juzgados, porque la ley es clara. Todo esto tiende a que se disminuya la litigiosidad. Y si el procedimiento está vigente y se declaró la constitucionalidad del procedimiento, ya no se discute esta cuestión en la provincia de Corrientes, nos tenemos que adecuar a este procedimiento. No podemos entender que una normativa sí es inconstitucional, la otra no. Ya existe criterios del Superior Tribunal de Justicia que establece la constitucionalidad de este procedimiento administrativo previo. Ya no se discute, es que se vulneran derechos y demás por todas estas cuestiones que estamos comentando. Se garantiza accesibilidad, gratuidad en el procedimiento, trámite ágil, rápido, honorarios a cargo de la ART, es decir, el trabajador no debe abonar. Y todo esto hizo que los tribunales acepten la constitucionalidad de este procedimiento. Por lo tanto, estén alerta con esa cuestión porque se les puede complicar la situación en un plazo sumamente breve. Otro de los requisitos de admisibilidad. Si ustedes agotan la instancia administrativa y dicen, no, nos vamos a la instancia judicial porque el dictamen de comisión médica estableció que el trabajador padecía 5% de incapacidad.
su trabajador les dice, no, yo tengo 10% de incapacidad, tiene un médico de confianza que les hace un informe y le dice, no, tiene 10% de incapacidad. Bueno, se agota la instancia administrativa, se va a la instancia judicial y como requisito de admisibilidad se debe expresamente acreditar por qué razón el dictamen de comisión médica consideran que es errado. Esto siempre debe venir, no debe, pero es lo ideal que venga acompañado de un dictamen médico al menos de parte. Fíjense cómo dice la ley clara. Además de los requisitos establecidos por la ley, bajo sanción de inadmisibilidad se deberán presentar instrumentos que acrediten agotamiento de la vía administrativa por ante la comisión, certificación médica que consigne diagnóstico, grado de incapacidad y calificación legal y que explique los fundamentos que sustentan un criterio divergente al sostenido por la comisión médica. Todos esos son recaudos de admisibilidad de la acción. Si ustedes lo interponen y no cumplen, se puede declarar inadmisible. Por lo tanto, es importante que se presente y digan, el dictamen de comisión médica es errado porque no valoró la limitación de pie izquierdo que posee el señor Tatá. Conforme certificación médica, hay muchos médicos legistas que normalmente hacen el acompañamiento y como un informe médico, no sería pericia, un informe médico de parte que lo acompañan y fundan por qué el dictamen de comisión médica es errado. Eso se exige también en nuestra jurisdicción para la admisibilidad de la acción. Requisitos de admisibilidad. Acuérdense, explicar por qué la disconformidad con el dictamen de comisión médica, interponer la acción dentro de los 45 días desde la notificación del acto de clausura y acreditar haber agotado la instancia administrativa previa. Con la notificación que reciben del acto de clausura, ya se acredita el agotamiento de la instancia administrativa. Todos esos son recaudos para iniciar la acción judicial. Bueno, acá les traje una resolución, pero voy a pasar un poco más rápido esta para explicarles un poco cómo funciona el procedimiento. En esta resolución de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo se regulan las pautas generales de este procedimiento administrativo previo. Yo le voy a ir pasando rápido la parte de leyes y demás y vamos a ir a la parte netamente práctica. ¿Cuándo recurrir a las comisiones médicas? ¿Cuándo nosotros vamos a tener que pasar por estas comisiones médicas que tanto estamos nombrando? Esto ustedes ingresan a la página AFIP, ingresan al Superintendencia de Riesgos de Trabajos y a partir de ahí aparecen todos los supuestos en los cuales el trabajador debe concurrir a las comisiones médicas que sea competente de acuerdo a la opción que elija. Sufre un accidente, no vamos a ir leyendo todas, sino vamos a ir comentando las más comunes. Sufre un accidente de trabajo, realiza la denuncia y se rechaza. Se rechaza la denuncia del accidente. Recurre a comisión médica. Muchas veces estos casos de rechazos ocurren en los accidentes in itinere. ¿Se acuerdan que el trabajador tiene cubierto todo el tramo desde su casa al lugar del trabajo, de regreso a su casa? Si sufre un accidente en ese trayecto, también va a tener coberturas del sistema de riesgos. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Existen pequeños desvíos. Pasó a buscar algo, a dejar algo, pasó a pagar algo de camino, lo que sea. Entonces la RT rechaza, dice, no, este no es el INITIRE, que hacía 10 cuadras lejos del lugar de trabajo, se rechaza. Bueno, se recurre a la comisión médica para acreditar que realmente estaba yendo al trabajo. A mí me tocó un caso de una chica que estaba yendo al trabajo y se desvió una cuadra para pasar a comprar la merienda.
baja del auto, cuando vuelve a subir al auto, la asaltan, le rompen el vidrio, le roban el celular, la lastiman, terminó con 2 cirugías de rodillas, bueno, todo un tema. Y en principio se rechazó. ¿Por qué? Porque decían, hubo un desvío. ¿Cómo se pudo acreditar y probar el horario de ingreso que ella tenía a su lugar de trabajo? Eran 10 minutos antes y el ticket de lo que había comprado. Había comprado un juguito Bagio y unas galletitas. Eran exclusivamente para la merienda. Era docente de un colegio secundario. Entonces son pequeñas cuestiones que van dando el indicio de que realmente era un accidente in itinere. Bueno, otro de los casos en los cuales se recurre mucho, se sufre un accidente, se dan las prestaciones y se le otorga el alta al trabajador. Pero el trabajador todavía no está conforme con el alta porque dice, continúo con dolores, no puedo volver a pisar, no puedo apoyar el pie, no me puedo mantener mucho tiempo de pie, no puedo mantenerme sentado, un montón de cuestiones teniendo en cuenta el accidente. Eso es una divergencia con el alta médica. No estoy de acuerdo con el alta, quiero continuar con prestaciones. Se hace una divergencia y se inicia el procedimiento ante comisión médica. Ahí comisión médica va a evaluar nuevamente la situación. Sufre un accidente, se dan las prestaciones, todas las prestaciones que sean correspondientes y se le otorga el alta médica. Que el alta médica se puede otorgar con incapacidad o sin incapacidad. Se otorga alta médica sin incapacidad. El trabajador disconforme dice, no, yo no estoy conforme con esta situación porque yo antes tenía una flexión, una movilidad total, ahora no puedo mover el dedo meñique, no puedo hacer fuerza, no puedo levantar objetos. A mí me quedó algún grado de incapacidad. Quiero que la comisión médica me determine. Se inicia el procedimiento y se solicita la determinación de incapacidad. ¿Cuál puede ser otras de las situaciones? Se determina, la RT otorga el alta y dice alta con incapacidad y hace una estimación de ese porcentaje de incapacidad. No, y el trabajador dice, no, yo no tengo 5%, tengo 15% de incapacidad. Divergencia con el grado de incapacidad, se inicia procedimiento. Ocurrencia de alguna patología o enfermedad profesional. Vieron que las enfermedades profesionales están listadas en un decreto del Ejecutivo, realizó una enumeración, un listado taxativo que dice, todas estas enfermedades son consideradas laborales, profesionales. Lo que está fuera de esto, inculpable. El trabajador dice, no, yo comencé con esta patología como consecuencia del trabajo. Por más que no esté en ese listado, yo estoy seguro que esto es consecuencia del trabajo. Bueno, se inicia un procedimiento ante comisión médica para evaluar y determinar si realmente esa patología es consecuencia del trabajo o no. Otro de los casos en los que se inicia. Se iniciaron muchos casos con el tema de enfermedades y patologías post-COVID. Eran el reconocimiento de la patología o incluso en algunos casos el reconocimiento de el fallecimiento del trabajador que iniciaban los herederos, acreditando, tendientes a acreditar que el fallecimiento había ocurrido por causa de COVID. Y para que el COVID sea una enfermedad profesional, las personas que sufrían y que reclamaban, que realizaban este reclamo, tenían que acreditar que eran prestadores de salud. Personal, ¿se acuerdan que eran personal vinculado a la salud? A esas personas se presuponía que contrajo la enfermedad en ocasión del trabajo. No hacía el resto de los trabajadores, que ahí se invertía esta presunción. Esos son los principales casos en los cuales se inician trámites ante las comisiones médicas. ¿Cómo iniciamos estos trámites ahora? ¿Qué requisitos se van a requerir? Se pueden iniciar para la determinación de la incapacidad, se puede hasta iniciar el trámite absolutamente de manera virtual. Se completan correos electrónicos, matrículas, los datos de la tramitación del expediente, los datos del domicilio del trabajador,
de su abogado. Los paso rápido estos porque esto lo tienen todos en la página AFIP. Y se completan los datos del empleador y a partir de ahí ya sale automáticamente la ART que tiene ese trabajador directamente. Y como última medida, elegir la intervención de una comisión médica. ¿Se acuerdan que yo les decía que se podía elegir por el domicilio del DNI, por la prestación efectiva o por la dirección del empleador? Y después las opciones para que se diga cuál es el motivo de inicio del trámite. Hoy en día, la determinación de la incapacidad ya se puede realizar de manera completamente virtual. Todos los otros trámites ya se realizan nuevamente de manera presencial, el inicio del expediente. ¿Cómo se realiza? Fácilmente. Hay que concurrir a la comisión médica, por ejemplo, a la de la ciudad de Corrientes, trabajador con su abogado. En ese momento ya pueden llevar los formularios completos o los completan ahí, el de carta poder, que el trabajador le otorga poder para iniciar el expediente ante comisión médica, la opción de competencia que elige la competencia de la comisión médica número 30 teniendo en cuenta su domicilio y tiene que llevar, por ejemplo, si él quisiera realizar un trámite de divergencia en el alta. No está de acuerdo que le den el alta, quiere seguir recibiendo prestaciones, el alta médica. Con esa documentación se inicia el expediente, que se inicia de manera presencial, pero las personas que reciben en comisión médica escanean toda la documentación. Escanean la carta poder, el alta médica, la opción de competencia, DNI, matrícula del trabajador y del abogado, y a partir de ahí se forma el expediente virtual. Nada, absolutamente nada queda en soporte papel. A partir de ahí les mandan al domicilio electrónico, que por eso se tiene que constituir en el momento de opción de competencia y de patrocinio letrado, y a partir de ahí todas las notificaciones las reciben a través de la ventanilla electrónica. Es sumamente importante el control porque a partir del envío de la notificación a ventanilla electrónica, uno queda notificado. Por lo tanto, los abogados ahí tenemos responsabilidad. Se pueden pasar los plazos, son perentorios y se le puede hacer perder el derecho al trabajador si uno no está alerta a estas notificaciones. Con eso se inicia. Si es que el trabajador tuviera algún estudio que quisiera aportar, por ejemplo, alguna resonancia que se realizó de manera privada, algún otro estudio, lo debe presentar. Ese es el momento de presentar todo. A partir de ahí, les voy a pasar constancia de alta médica, después van a ver CBU, perdón, como otro de los requisitos. ¿Por qué se presenta el CBU, la constancia de CBU del trabajador? No es necesario para el inicio del expediente, sí para el momento de la audiencia de homologación. Porque la ART, esto también fue un punto muy favorable, la ART abona directamente a través de una transferencia a la cuenta del trabajador. De esta manera se garantiza que el total de la indemnización llegue al trabajador. Porque, ¿qué es lo que pasaba muchas veces? Esta indemnización quedaba mezclada o la recibía por falta de conocimientos del trabajador que no sabía manejar la caja de ahorros o las tarjetas o las transferencias y se transferían por ahí a cuentas del abogado y demás y no siempre se aseguraba la intangibilidad de esta indemnización. Ahora se transfiere directamente a una caja de ahorros, normalmente es la cuenta sueldo que tienen los trabajadores, que tiene que estar a nombre del trabajador. No puede estar a nombre de la hermana, el hijo, la esposa, el esposo, porque la ART no abona. Sí o sí tiene que ser una cuenta a nombre del trabajador. No se realiza la audiencia de homologación si no se acredita que el trabajador presentó la constancia de su cuenta sueldo o su caja de ahorro a nombre personal. Este es un requisito, se suspende la audiencia,
se lo manda al trabajador que cree su caja de ahorro y después se fija una nueva fecha. No es necesario como requisito, la resolución lo establece como requisito para iniciar el trámite. No es necesario para iniciar, sí para la audiencia de homologación. Acá están los formularios, declaración jurada, adopción de competencia, para el lugar de efectiva prestación de servicios. Normalmente los formularios que más se usan son el que lo tienen acá a mi derecha, ahí está a su derecha, que es la carta poder. Fíjense que son formularios que se bajan de Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Apellido y nombre, quien suscribe los datos del trabajador, otorga poder para tramitar ante las comisiones médicas A, van todos los datos del abogado, profesional, matrícula, se presenta eso, opción de competencia correspondiente al domicilio. Este es otro de los formularios para dar inicio con estos dos, DNI y alta médica. Acá está el otro formulario, notificación y aceptación de patrocinio letrado. Todos estos recaudos, los funcionarios de comisión médicas escanean y los suben al expediente digital. A partir de ahí ya los pueden ver y queda el expediente digital a disposición. Se inicia el expediente. Vamos a tomar un caso. Supongamos que es la divergencia en el alta. El trabajador quiere seguir con prestaciones porque cree que todavía no está recuperado en su salud. Presenta toda esa documentación y se fija una fecha de audiencia. Como primera medida se inicia y Comisión Médica intima a la RT a que presente todos los estudios médicos y todas las prestaciones que le dieron a ese trabajador por ese siniestro especialmente. Se le otorgan 5 días. La RT presenta toda la documentación, ahí están las prácticas kinesiológicas, estudios, protocolos quirúrgicos en caso de existir, rehabilitación, etcétera, etcétera. Una vez que presenta, Comisión Médica tiene, ya está munida de toda la documentación médica. Se fija la fecha de audiencia médica. Se presenta el trabajador a la Comisión Médica y ahí se puede presentar el trabajador con un médico de su confianza o bien solamente con el abogado. Sí o sí, el abogado lo tiene que acompañar a esa audiencia. No entra el abogado en el momento de la evaluación propiamente dicha, porque esa es una cuestión íntima y personal entre el médico, entre el profesional y el trabajador, pero sí tiene que intervenir para firmar el acta el acta de audiencia médica. Una vez que se tiene esta acta de audiencia médica, también se sube al expediente y se pone el expediente a disposición de las partes para alegar. Por un breve periodo pueden alegar ART y abogado del trabajador y con posterioridad a eso se emite el dictamen de comisión médica que establece, en el caso que estamos viendo, si el señor Juan Pérez debe continuar con prestaciones médicas. Notifíquese a la RTXX que continúe con las prestaciones médicas consistentes en kinesiología, cirugía, lo que consideren, lo que los médicos consideren, ordenan a la RT que continúe las prestaciones. Si se inicia el trámite para la determinación de la incapacidad, se otorgó el alta, se inicia el trámite para determinación de la incapacidad. Se hace esta audiencia médica y el dictamen de comisión médica va a determinar el porcentaje. En ese caso, se hace como un pequeño resumen de la situación. El trabajador fulano de tal refiere que yendo desde su trabajo hacia su domicilio, sufrió un accidente al tratar de esquivar un pozo. Como consecuencia de dicho accidente, padece una incapacidad del 7,5%, incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva. Se notifica a las partes. Ahí las partes pueden consentir estar de acuerdo o no con ese porcentaje. Pero una vez que se tiene el dictamen de comisión médica, se fija, y si no se fija, se tiene que pedir, el abogado del trabajador tiene que pedir una audiencia de homologación. Voy a pasar la filmina porque yo
Quedo en las filminas anteriores para que ustedes lo vayan a ver. Se notifica del dictamen como para que vayan viendo los artículos y después lo quieren profundizar. Y pasamos a la segunda parte. Una vez que se notifica el dictamen de comisión médica, se va a fijar una audiencia de homologación. ¿Qué es esta audiencia de homologación? Acá sí, ya las partes tienen que estar, el trabajador tiene que estar de acuerdo con ese porcentaje de incapacidad y se fija, se establece un determinado día, se manda la notificación por ventanilla electrónica, por eso es sumamente importante un control diario, porque muchas veces se les pasan a los colegas la fecha de la audiencia. Previo a la fecha de audiencia, Superintendencia manda una liquidación. ¿En qué consiste esta liquidación? Superintendencia accede a al ingreso base del trabajador. ¿Se acuerdan cómo se calculaba esto? Los 12 meses anteriores a la fecha del siniestro. 12 meses anteriores a la fecha del siniestro, los importes declarados por su empleador, es decir, las remuneraciones declaradas por su empleador. Eso se actualiza con el índice RIPTE. El índice RIPTE, eso arroja un monto final y ese monto es actualizado nuevamente a la fecha de la audiencia de homologación con la tasa activa del Banco Nación. Ahora ya vamos a ver en un caso práctico. Esta liquidación la efectúa la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Por lo tanto, no hay margen de que acá se pongan de acuerdo trabajador y ART. La efectúa directamente la Superintendencia de Riesgos de Trabajos. Y esa es la base, ese es el tope. Si ART y trabajador habían pactado por un monto menor, que es un procedimiento a través de la valoración del daño, que se realiza un convenio de partes, sí o sí va a tener que abonar el mínimo que establece la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Esa es la base que tiene que pagar la ART. Una vez que se realiza esta audiencia, ¿cómo se realiza esta audiencia? De manera virtual. Previo a esta realización de audiencia, el trabajador tiene que presentar nuevamente el abogado del trabajador un escrito informando domicilio, DNI, número de celular, correo electrónico y adjuntar, ahora sí, constancia del CBU. Sí o sí. Sí o sí se tiene que subir esta documentación al expediente digital para que se realice la audiencia. Se manda un link y se conectan trabajador, abogado del trabajador, abogado de la ART y el audiencista de Superintendencia de Riesgos de Trabajo. ¿Cómo se realiza esta? Es una audiencia que normalmente no dura más de 5 minutos. Es filmada y grabada. Se acredita la identidad de todas las partes, se acerca el DNI a la cámara para que quede constancia documentada. Se leen los datos, se corroboran, se hace un breve resumen. Se dice el señor Juan Pérez sufrió un accidente in itinere en fecha tal, cuando se encontraba trabajando para la dependencia XXSA. Como consecuencia de dicho accidente, padece una incapacidad del 5% dictaminada por comisión médica y le corresponde como monto indemnizatorio, conforme liquidación practicada por Superintendencia de Riesgos de Trabajos, la suma de 4.600.000. ¿Qué es lo que ahí le dice, le pregunta al abogado de la ART? ¿Se encuentra a disposición el importe indemnizatorio? ¿Se encuentra a disposición el importe indemnizatorio? Y ese es el momento en el cual el trabajador, asesorado con su abogado, tiene que decir si está de acuerdo o no está de acuerdo con el monto indemnizatorio y con el porcentaje de incapacidad. Puede no estar de acuerdo, se cierra esta instancia, se dicta el acto de clausura de este procedimiento y queda expedita la vía judicial. Y si está de acuerdo, se celebra esta audiencia desde la celebración. Superintendencia tiene 5 días para dictar el acto homologatorio
Y a partir del dictado de ese acto, la ART tiene 5 días más para abonar la indemnización. Desde que se celebra la audiencia, 10 días como plazo máximo para que se abone esa indemnización. Es decir, es un procedimiento ágil y las ARTs cumplen siempre, porque las multas que les imponen por no cumplir el pago de las indemnizaciones laborales son altísimas. Una cuestión que me olvidé sumamente importante para que empiecen a correr estos plazos. ¿Se acuerdan que yo les decía es un expediente totalmente virtual? Uno ingresa a la página AFIP con su clave fiscal y entra a Servicio Superintendencia de Riesgos. Tanto trabajador como abogado deben firmar el acta de acuerdo. Para la firma de ese acta de acuerdo hay 48 horas. Si no se firma el acta de acuerdo, se tiene por incompareciente. Es como que esa audiencia no se realizó y hay que volver a realizar una nueva audiencia. Esto es sumamente importante y acá es un rol clave el que ocupamos nosotros los abogados, porque muchas veces hay colegas que no están acostumbrados con el sistema, dejan vencer el plazo o firman solamente ellos. Firmar consiste apretar un clic que dice firmar el documento, es rechazar, firmar. Se aprieta el clic, el documento ha sido firmado correctamente. En eso consiste. Pero lo tiene que hacer desde la página AFIP con clave fiscal. Trabajador por un lado y el abogado por otro. Firma el abogado de la ART y el audiencista de superintendencia. Dentro del plazo de 48 horas, si no se firma, cae ese acta. ¿Y qué va a pasar? Nuevamente hay que pedir una nueva audiencia de homologación. ¿Y qué es lo que pasa con esa cuestión? El monto indemnizatorio va a seguir siendo el mismo, porque si no se firmó por responsabilidad del trabajador, no se actualiza el monto. Por lo tanto, es importante que se cumpla con esto. Muchas veces hubieron casos en los que los colegas imprimían el acta de acuerdo, firmaban y subían al expediente digital. Eso se consideró nulo directamente, cae ese acta de acuerdo y hay que instar nuevamente el procedimiento solicitando una nueva fecha. Es ágil, pero hay cuestiones que hay que manejarlas y muchas veces este último tiempo hubieron casos de mucha dificultad para que el trabajador genere su clave fiscal con el nivel de seguridad 3, que es lo que exige este procedimiento. No se podía gestionar, entonces vencía el plazo porque el trabajador no podía gestionar. Caía la audiencia y no cobraba la indemnización. Pero si el trabajador se encuentra de acuerdo con esa homologación, el acto de clausura, llegamos al efecto de cosa juzgada administrativa. No va a poder reclamar un mayor importe indemnizatorio. Nada más, ningún monto indemnizatorio consecuencia de ese siniestro a través de la instancia judicial. Y en este acta de acuerdo que yo les digo que aparecen los datos, el monto indemnizatorio, también se establece renglón seguido por la labor profesional del patrocinante. La ART tiene a su cargo el pago de los honorarios de la suma de y se establece el monto, que es o el 9% del convenio. En este caso, el ejemplo dimos de 4 millones, van a ser los 20 JUS porque es el monto menor, 415.000 pesos. Es menor que el 9%. Si ya nos vamos a una indemnización de 6 millones o 5 millones, va a corresponder el 9% de capital. Y también ahí ya se manda, el abogado manda directamente a la RT factura CBU, la RT paga directamente. Por lo tanto, es un procedimiento ágil y en la mayoría de los casos se cumple y se agota en un plazo inferior a los 60 días hábiles, que es lo que establece la ley. Hay casos, es importante asumir la responsabilidad cuando uno representa, siempre, por supuesto, pero en estos casos hay veces que por por distintos motivos, el abogado dice, no, no, vamos a reclamar, o no 5%, vamos a reclamar 20%, 30%. No están de acuerdo con ese importe, finaliza el procedimiento administrativo y dejan vencer los 45 días para
para iniciar la acción judicial. Y ese trabajador quedó sin cobrar ningún monto indemnizatorio. Por eso es sumamente importante. Justo hoy hablábamos con el doctor Germán antes. No se puede abarcar todo, pero si uno asume una responsabilidad, como en este caso, tener en cuenta estas particularidades del procedimiento. Es ágil, sencillo, pero se deben cumplir ciertos recaudos. Es fácil, yo después les voy a dejar este Power si quieren, entonces tienen como sistematizada la información. Todo esto es lo que yo ya les había dicho, así que les paso. Normalmente paso, quedan los Powers atrás. Acuerdo. Sí, acá pregunta Alexis, ¿todo el expediente y las notificaciones se controlan a través de la plataforma de AFIP? Sí, absolutamente todas. Desde que se realiza el inicio del expediente, la fecha del acta de audiencia médica, el plazo para presentar documentación, los alegatos, el plazo que se le otorgó a la ART para presentar documentación, el dictamen de comisión médica, absolutamente todo. La notificación del link para la audiencia de homologación también. Uno no concurre más presencialmente a comisión médica, está todo en el expediente digital. Es sumamente práctica esta cuestión. ¿Qué pasa? Acá ya dijimos con la disconformidad, con el monto indemnizatorio, con el porcentaje de incapacidad, se puede estar disconforme, se dicta el acto de clausura y a partir de ahí queda expedita la instancia judicial directamente. Y ahí sí, por supuesto, el trabajador puede reclamar un monto indemnizatorio distinto. Se puede recurrir también con un recurso de apelación a la Comisión Médica Central. Ya vimos que en nuestra provincia no se exige agotar la instancia ante Comisión Médica Central. Vamos a pasar para que podamos ver. Esta es la disposición de clausura, disposición alcance particular conjunto. Se hace como un resumen visto el expediente considerando. Ah, no sé qué pasó. Se cortó el power. Ah, bueno. Y a partir de ahí queda, bueno, finalizado el acto administrativo, que era lo que yo les decía en la última parte. Ahora vamos a avanzar, ni bien tengamos, a una sentencia judicial. Brevemente yo les voy a contar qué fue lo que ocurrió en este caso. Se acreditó, por supuesto, el agotamiento de la instancia administrativa previa y se recurre a instancia judicial. Porque ¿qué pasa? Muchas veces la RT da el alta, dice sin incapacidad. Se inicia la divergencia y Comisión Médica ratifica, dice no, este trabajador no tiene incapacidad, no tiene porcentaje de incapacidad como consecuencia de este siniestro. Las patologías que sufre son de naturaleza inculpable y queda de esa forma. Se inicia el expediente judicial, ya saben todos los requisitos para iniciar la instancia ordinaria. ¿Y qué les decía hoy? Objeto, lo que se demanda, el ingreso del trabajador, normalmente se presentan los recibos de sueldos y si no se pide una informativa, el Superior Tribunal firmó un convenio con AFIP a través del cual los jueces pueden ingresar a la plataforma de AFIP y extraer directamente los 12, no los recibos, sino las remuneraciones declaradas por el empleador 12 meses anteriores al siniestro, que es la forma que se tiene para calcular. Entonces se ofrecen normalmente las documentales, las historias clínicas, el protocolo quirúrgico, todos los estudios médicos que se realizaron y se ofrecen testimoniales, normalmente no se ofrecen, excepto que se trate de algún tipo de enfermedad profesional y se quiera acreditar la actividad que realizaba esa persona con una determinada patología. Pero la reina de las pruebas en estos procesos es la pericia médica.
que la realiza el Instituto Médico Forense. Entonces, ¿cómo se hace? La mayoría de los juzgados laborales, ¿qué es lo que hacen? Una vez que demanda, se contesta la demanda, hay varios juzgados que utilizan para estos procedimientos un proceso abreviado. No se celebra la audiencia de trámite, sino se amplía el plazo para ofrecer pruebas que las partes no ofrecieron. ¿Por qué? Porque normalmente se va a decidir la cuestión y las ARTs no tienen facultades conciliatorias hasta no tener una pericia médica. Entonces, ¿cómo se realiza en estos casos? Se realiza una pericia médica anticipada. Se manda el expediente al Instituto Médico Forense. El Instituto Médico Forense tiene que determinar la fecha de pericia y si va a requerir algún estudio en particular o no para evacuar esos puntos de pericias propuestos por las partes. ¿Por qué se realiza de esta manera? Porque se gana tiempo. Si no se fijaba la fecha de pericia, estamos en julio, supongamos para septiembre. Iba el trabajador en septiembre y decía, no, para contestar estos puntos de pericia necesito una radiografía actualizada. Entonces ahí volvía, presentaba la radiografía, pasaban 6 meses más hasta la pericia. Para evitar todas estas cuestiones se manda el expediente y se solicita que el cuerpo médico ya informe qué estudios va a necesitar y que fije la fecha para evacuar esos puntos de pericias. Vuelve el expediente, se notifica la fecha, se presentan los estudios en casos de corresponder y cuando vuelve, se realiza la pericia, vuelve con el dictamen pericial, ahí mismo la mayoría de los juzgados ya agregan este informe de AFIP. Entonces, ya se tienen en cuenta los dos elementos que se necesitan, porcentaje de incapacidad o dictamen pericial y el ingreso base del trabajador, los 12 meses anteriores. ¿Para qué se realiza esto? Para tratar de que las partes concilien. Con esos dos datos ya se puede conciliar y se acaba el proceso en esa instancia directamente. Si no se acaba el proceso en esa instancia directamente, ya llegamos a todo el procedimiento laboral ordinario que ustedes ya lo saben y nos vamos. Acá está, este es un expediente que yo les traje, ya se encuentra finalizado y la parte de la liquidación que efectúa el juzgado, que a los fines de establecer el ingreso base mensual en fecha 27 del 10 del 22, se agrega informe de AFIP de los 12 meses anteriores a la primera manifestación invalidante, se obtienen los valores que se detallan, los cuales han sido actualizados conforme el RIPTE correspondiente. Fíjense cómo se hace esta liquidación. Desde la fecha del siniestro, 27 del 10 del 22, se van 12 meses para atrás. ¿Por qué? Porque eso es lo que establece la ley, eso es lo que establecía la ley 24557, que después se fue modificando. ¿Y por qué se atacaba tanto de inconstitucional a esta ley y a todo el sistema? Porque decía, si tomamos en cuenta 12 meses anteriores de los ingresos del trabajador, en nuestro país que no hay inflación, bueno, se llegaban a montos completamente irrisorios. Por eso se fueron buscando siempre índices de actualización. Actualmente, este régimen está funcionando bastante bien y no están habiendo tantos planteos de inconstitucionalidad con relación a la actualización del importe, porque se toman los 12 haberes anteriores declarados por el empleador, se los actualizan. Fíjense, en la primera columna los periodos, los meses, los haberes declarados, el RIPTE del mes, de cada uno de los meses correspondientes y el importe total. ¿Qué se hace con eso? Se suman esos 12 meses y se saca el promedio. A la vez, ese importe que da el ingreso base mensual se tiene que actualizar con la tasa activa, conforme el decreto 669, con la tasa activa del Banco Nación, que se actualiza hasta el momento, en este caso, del dictado de la sentencia. Entonces tenemos un ingreso base mensual, que es uno de nuestros elementos de la fórmula del cálculo indemnizatorio, actualizado a la fecha de sentencia.
Eso, en este caso, fíjense lo que era el haber del trabajador sin RIPTE, 8.116 pesos. Y la indemnización, el ingreso base actualizado a ese momento, no es nueva esta sentencia, ya es del año pasado, 26.550. Fíjense la diferencia del monto histórico con el monto al momento del dictado de la sentencia. Y ahí se aplica el resto de la fórmula. Ingreso base por 53 por porcentaje de incapacidad por el coeficiente que resulta de dividir 65 dividido la edad del trabajador al momento del siniestro. 65 dividido 28 años tenía en ese momento ese trabajador al momento del siniestro, que da 2,32. Eso da una indemnización de 159.965, dio en ese momento. ¿Qué le suman acá? Indemnización artículo ley de la 26.773. ¿Se acuerdan lo que decía esa ley? Que era un 20% de ese importe indemnizatorio para todos los accidentes en ocasión del trabajo. Este artículo 3, es decir, este 20%, está excluido para los accidentes in itinere. Esto sí se tacha de inconstitucional y en la Cámara hubieron fallos que decían sí, es inconstitucional, se aplicó el 20%, pero ya hay un leading case, el leading case expósito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que determinó que ese 20% no se aplica a los accidentes in itinere. En este caso era un accidente laboral, por lo tanto a esos 159.000 se le suma el 20% y arroja un total de 191.958. Ahora tenemos una actualización más. Fíjense, este es el criterio actual que mantiene el Superior Tribunal de Justicia. El juzgado hace un control porque, ¿se acuerdan que la ley había establecido topes mínimos indemnizatorios que consistían en multiplicar el porcentaje de incapacidad por el RIPTE en ese momento? Que normalmente eso está vigente y es operativo para cuando los ingresos base son sumamente bajos o cuando los ingresos del empleador no declara los importes reales, sino declara mucho menos o está registrado por media jornada y un montón de cuestiones que nosotros vemos. Pero se hace el control índice RIPTE por porcentaje de incapacidad, que en ese caso era 4,90 y arrojó 86.000 pesos, monto menor al que nos daba la fórmula utilizada. Por lo tanto, se toma en cuenta el monto mayor, el de la fórmula. Y a partir de ahí se aplica un interés más, que es un interés que lo denominan como un interés puro del 12% anual desde el momento de ocurrencia del siniestro. ¿Por qué? Porque dice esto, compensa, esto fue atacado también de inconstitucional, porque decía, ya se actualiza con RIPTE, se actualiza con interés del Banco Nación. Pero bueno, los juzgados y el Superior Tribunal entendió que se van reparando cuestiones distintas. Este 12% es porque no se abonó esa indemnización en el momento de ocurrencia del siniestro, sino recién se está abonando ahora. Pero se aplica un interés del 1% mensual bajo porque el IBM ya está actualizado. Es decir, al momento del dictado de la sentencia, esta indemnización es actual. Solamente se le aplica, fíjense, al monto indemnizatorio, se le aplicará desde la fecha de la primera manifestación invalidante, 19 del 12 del 18, conforme lo prevé el artículo 2 de la 26773, y hasta la mora un interés del 12% anual. Toda vez que se fija un monto indemnizatorio en base a un IBM ya actualizado. Ese es el criterio actual de nuestro Superior Tribunal de Justicia en este momento. En este momento digo porque es una cuestión que va variando, pero hasta el momento este es el modo en el cual se realizan las liquidaciones por accidentes y enfermedades profesionales.
Esta es la forma en la que está y a partir de ahí yo ya les paso algunos otros links de interés y anexos normativos y demás. Bueno, con esto ya se están frotando todos mucho más las manos de lo que se frotaban al principio con el frío, se está sintiendo. Con esto terminamos brevemente y mirado desde el punto de vista práctico cómo funciona el sistema de riesgos en la actualidad. Instancia administrativa previa, agotamiento y en ese momento efectos de la cosa juzgada y cuándo se puede recurrir a la instancia judicial. Si se recurre, en qué plazos y de qué manera. Y si se llega, cómo son las liquidaciones que se efectúan en la actualidad. Con eso, mi objetivo de tener un panorama y un pantallazo general quedó cumplida. No sé si el de ustedes, si les quedan algunas dudas o algo. Sé que es un tema complejo, el de riesgos, y muchas veces no parece tan amigable, pero es sumamente interesante. Así que los invito a que puedan seguir. Sí, sí, exacto. Para que escuchen los del Zoom. Sí, la consulta es si hay un plazo para presentar la divergencia en comisión médica a partir de que se obtiene el alta de la RT, ya sea que querés presentar por falta de Sí, incapacidad o lo que sea. 5 días, divergencia en el alta. Y esto es importante, lo que dice la compañera, porque acuérdense, ¿por qué todo este régimen es sumamente importante? Porque estamos tratando la salud del trabajador y como principio general se entiende que el único patrimonio del trabajador es su salud. Por lo tanto, se lo protege y el trabajo se presume oneroso. El trabajador trabaja para la remuneración y si se ve afectada su salud, que es su patrimonio, se debe tratar de recuperar esa salud al máximo posible y eventualmente, si no, indemnizar si sufriera algún grado de incapacidad. Por eso, si se le da el alta y el trabajador está disconforme porque dice, yo todavía siento dolores, no puedo caminar, no puedo estar de pie, lo que sea, se inicia la divergencia y cuando el trabajador va a iniciar la divergencia, ese mismo día es evaluado por un médico. ¿Por qué? Porque se supone que estamos ante un trabajador que está lesionado y que está con dolores o que no puede realizar su vida habitual. Ese mismo día lo evalúa un médico y después, dentro de los 10 días hábiles, se dicta el dictamen de comisión médica. Y en el caso del porcentaje de incapacidad, ¿también son 5 días? Si la No, divergencia sobre el porcentaje. no, ahí ya no está fijado el plazo porque ya no es gravosa la cuestión con relación a la salud del trabajador. Pero entenderíamos que son 2 años, por ejemplo, por Bueno, prescripción. esa es una cuestión que se plantea porque dicen, si el plazo de prescripción lo tenemos de 2 años, lo podés iniciar en 2 años y en ese caso no habrían inconvenientes. Un trabajador podría ir y desde el dictamen tendría 2 años para hacerlo. Normalmente no lo hacen porque se lo hace mucho antes. Pero sí, ahí ya no podríamos. Esa discusión también se da con relación al plazo de caducidad. Qué es lo que pasa? Pero no es conveniente ni siquiera llegar a esa instancia. Y te consulto, porque antes del 2020 la Ujú. mayoría de los dictámenes eran sin incapacidad, muchas veces se llegaba a instancias judiciales con una incapacidad cero cuando realmente se veía después que correspondía. ¿Eso cambió ahora, después de esto, de esta actualización? O sea, en comisión médica, ¿se ven porcentajes más reales que antes del 2020? Sí, normalmente en la mayoría de los casos, comisión médica determina porcentaje de incapacidad muy similar al que determinó la ART. Porque ¿cómo se dan la mayoría de los casos? No la mayoría, pero una gran parte, a través de un procedimiento que se llama valoración de daño. Una vez que se da el alta del trabajador, la RT se comunica con el trabajador y le solicita para hacer una auditoría médica, todo en el marco de la ART, y a través del médico de la RT se fija un porcentaje de incapacidad. Si el trabajador está de acuerdo con ese porcentaje de incapacidad, firman un convenio
y lo presentan a comisión médica. Se abrevia todo este procedimiento. Comisión médica, ¿qué es lo que hace? Evalúa, mira la historia clínica, los antecedentes, mira el convenio que firmaron y la determinación de incapacidad y dice sí, esto es homologable. Si es una persona que tiene 5 fracturas, sufrió 5 cirugías y le dan 2% de incapacidad, no lo van a homologar, porque evidentemente no es justo para el trabajador. Pero en la mayoría de los casos se da esta situación. El mismo porcentaje es homologable por comisión médica. Y ahí directamente se evita toda esta primera parte de la audiencia médica y demás, y se va a esta segunda que yo les había comentado, que es la audiencia de homologación. Comisión médica dice sí, este porcentaje es correcto, y directamente se pide audiencia de homologación. Y el trabajador cobra mucho más rápido aún. Este procedimiento se llama de valoración de daño, que se da en la mayoría de los casos. Siguen habiendo muchos casos y muchos reclamos por todos los casos, sobre todo de las enfermedades inculpables. En el régimen cerrado de enfermedades, en el año, no les quiero mentir porque me confundo siempre, se incorporaron las hernias de discos como enfermedades profesionales cuando antes no estaban. ¿Qué es lo que pasa? Se reclaman muchísimas patologías por hernias de discos. La RT da las prestaciones y después otorga el alta sin incapacidad, porque dice, se otorgan las prestaciones por el hecho agudo, por el dolor que sufrió cuando realizó algún movimiento, alguna fuerza, pero se rechaza la patología de fondo. Eso es inculpable, vaya a reclamar con la obra social. Y esos son los casos, muchos de los casos que llegan a la justicia. ¿Por qué? Porque dicen, no, esto es consecuencia, no es consecuencia de la edad o de cuestiones congénitas, sino es consecuencia del trabajo. Y ahí se revierten normalmente estas situaciones con la pericia médica del cuerpo médico. Sí, me fui un poco de la pregunta, no sé si quedó. Sí quedó claro, gracias. Gracias. ¿Alguna? Pero voy a mirar acá si... No, aparentemente ninguna pregunta en el chat. No sé si quieren preguntar algo más, alguna cuestión, alguna duda. Bueno, ¿No? no tenemos preguntas en el Zoom, Acá no. ¿no? Aquí en la sala. No. No, bueno, le brindamos un fuerte aplauso entonces a la doctora. Muchas gracias por la invitación, Germán, y gracias a ustedes por la atención. Bueno, Y quedo a disposición para cualquier consulta. realmente destacable y valorable. Yo siempre digo que existen abogados académicos que ejercen la profesión, pero generalmente los abogados que ejercen la profesión no comparten de manera académica esos conocimientos. Entonces, tener al equipo de disertantes que tuvimos en este curso de entrenamiento y práctica profesional, como el doctor Repeto, el doctor Acevedo, la doctora Sazón y hoy aquí la doctora Machado, que ejercen la profesión y comparten con nosotros estas cuestiones, es doblemente valorable. Así que nuevamente muchísimas gracias, doctora, por Gracias, compartir Germán. con nosotros todo esto. Tenemos que ayudarnos entre todos, así es. Tiene que ser una competencia leal y el conocimiento es la única forma. Así que yo en serio siempre les digo y quedo a disposición y para lo que sea, el doctor tiene mi contacto. Bueno, ahora vamos a pasar también los Power, el material que nos trajo la doctora para compartir. Como siempre dicen los disertantes, ellos están a disposición, yo también, el equipo también. Nuestra forma de comunicarnos con ustedes es a través de las redes sociales, por eso también le pedimos que nos sigan en la comunidad que se formó en Instagram, que se llama práctica.profesional.derecho, y en las redes tanto del Colegio de Abogados como de la Comisión de Jóvenes Abogados. Ahí vamos a compartir, compartimos cuestiones de la práctica, compartimos información sobre estos cursos que van a ir brindando. Hoy finalizamos finalizamos este módulo, digamos, de práctica profesional en materia laboral.
Seguramente después de las vacaciones de invierno van a haber otros cursos en alguna otra rama del derecho, así que por esas redes se van a estar enterando. Y respecto a la certificación, se van a comunicar con ustedes, la van a enviar por correo electrónico de manera individual o le van a pasar un link para que puedan acceder ahí a la certificación del curso. Así que a todos los que participaron de manera virtual y presencial aquí en el colegio, también muchas gracias y muchas felicidades por haber finalizado este curso. A disposición de todos.